Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde su canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener esta breve conferencia. En ella hoy vamos a hablar sobre una grande mentira. Es de verdad que es una terrible, aterradora, eh, monumental mentira que es dicha por parte del señor Luis Toro y del señor Fernando Casanova. Ya sabemos que Luis Toro es sacerdote católico y Fernando Casanova es apologista católico, maestro en teología en una universidad católica y que además fue pastor, pastor evangélico. Ellos tratan de enseñar, y de verdad que en base a lo que ellos dicen, como ellos lo explican teológicamente, dicen teológicamente, pues en base a eso ellos tratan de exponer, decir, argumentar que el enunciado que vamos a ver a continuación es verdadero. Se debe llevar al pie de la letra. Y nosotros vamos a mirar por qué no puede ser. ¿Sí me entiende? ¿Por qué hacemos esto, mis hermanos? ¿Por qué lo hacemos? Es con el fin de que usted y yo, o pues todos nosotros, debemos decirlo, cuando vamos a hablar con nuestros amigos católicos, a los cuales amamos y respetamos en el gran nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, pues tengamos también nosotros, mis hermanos, herramientas bíblicas, que es muy diferente a herramientas teológicas. ¿Sí? Es lo que hoy queremos que usted y yo sepamos. Si lo teológico es bíblico y lo bíblico es teológico. ¿Sí? A ver, desenredemos un poquito esto. Al hablar de argumentos teológicos, estamos hablando de argumentos bíblicos. Sabemos que teología, ¿sí? Teo, Dios, logia, estudio. Dice, según eso, según esa definición, teología es el estudio de Dios. Sí, teología es el estudio de Dios. Pero a pesar de que usemos o se use el término teología para explicar algo, debo decirlo y debemos reconocer que eso está muy alejado del pensamiento o de la voluntad de Dios. Los argumentos teológicos, en su mayoría, podemos decir un 99%, no son bíblicos, aunque toman porciones bíblicas para argumentar ese argumento. Bueno, y por eso hoy vamos a ver que el argumento teológico que hoy se nos trae no es bíblico, y eso es lo que tenemos que explicarle a nuestros amigos católicos. Cuando usted esté en conversación con ellos y venga a colación esto que hoy vamos a ver, usted tenga argumentos, oye, escúcheme bien, argumentos bíblicos para hablar con ellos, no teológicos, ¿sí? Que es muy distinto. Porque la teología es el estudio que el hombre hace de Dios, pero la Biblia es la voluntad de Dios revelada al ser humano. Escuche bien, la teología es el estudio que el hombre hace de Dios, lo que cree el hombre de Dios, lo que cree el hombre que agrada a Dios. Eso es teología, ¿sí? Y sus argumentos, puedo decirlo, 98% no son bíblicos. ¿Qué es lo bíblico? La Biblia es la voluntad de Dios declarada al ser humano. Esa es la Biblia. Nosotros, la Biblia nos enseña, o los apóstoles nos enseñan
que nosotros debemos hablar, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, hablar de Biblia. Y Pablo dice, no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Tenemos que pensar, hablar, decir, meditar solamente en Biblia, no en argumentos teológicos, que es lo que enreda a la gente. Vamos a ver, nosotros vamos a ver dos argumentos, escúcheme bien, teológicos, acerca de por qué para los católicos María es madre de todos. María es madre de todos. Y nos los enseñan estos dos grandes teólogos apologistas católicos, Luis Toro y Fernando Casanova. Escuchemos estos argumentos, por favor. Vamos a escucharlo. ¿Listo? Acompáñenme, por favor. El primero que vamos a llamar es el señor Luis Toro. Vamos a llamar al señor Luis Toro que nos dé su argumento acerca de por qué María es considerada madre de todos los creyentes. Escuchemos el por qué. Vamos a escucharle. Vamos a escuchar el argumento del señor Luis Toro. Escuchemos. Escuche, por favor. Si Juan es hijo de Zebedeo con esa mujer, ¿por qué Jesús le dice, ahí tienes a tu madre? Vamos a escucharlo. 19:26. Cuando vio Jesús a su madre. Cuando vio Jesús a su madre, ¿se refiere a la mamá de Juan o a la mamá de Jesús? A la mamá de Jesús, a su madre. Y al hijo y al discípulo a quien él amaba. Epa, ¿qué dice la Biblia que era Juan, hermano de Jesús? No, dice discípulo, a quien Jesús amaba. Siga. Que estaba presente, dijo a su madre. Dijo a su madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Pregunto, si Juan verdaderamente, como dicen los protestantes, fuera hijo de María, ¿por qué María no lo sabía? Usen el pote. ¿Por qué María no sabía que Juan era su hijo? ¿Por qué Jesús tiene que decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo? Hasta ahora María se está enterando que Juan es su hijo. Antes no lo sabía. Ahí es donde teológicamente los católicos decimos, Jesús está dejando a María por madre a sus discípulos más queridos, que somos los católicos. Los menos queridos, los protestantes. Pero a los más queridos tenemos... ¿Sí escucharon ustedes? ¿Sí? ¿Escucharon teológicamente? ¿Escucharon esa palabra? Teológicamente Jesús nos está entregando su madre, dice a los católicos, a los discípulos más queridos. O sea, teológicamente, cuando Jesús dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, teológicamente está entregando a los creyentes, ¿sí? A sus discípulos más queridos, que pues en ese caso era la iglesia, ¿sí o no? Le está entregando a María como madre, teológicamente. Volvamos a escuchar ese pedacito, por favor. Escuchen. Usen el pote. ¿Por qué María no sabía que Juan era su hijo? ¿Por qué Jesús tiene que decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo? Hasta ahora María se está enterando que Juan es su hijo. Antes no lo sabía. Ahí es donde teológicamente los católicos decimos, Jesús está dejando a María por madre a sus discípulos más queridos, que somos los católicos. Los menos queridos, los protestantes. Pero a los más queridos tenemos a María por madre. Teológicamente nos está dejando a María por madre, porque María no sabía que Juan era su hijo. Y ya sabemos quién era la mamá. Bueno, muy bueno conocer esto, decir que teológicamente Jesús entrega a María como madre pues del cristianismo. Teológicamente, ¿escucharon eso, sí o no? Vamos a escuchar al señor Fernando Casanova prácticamente decirnos lo mismo, hablándonos en términos teológicos de que Jesús entrega a María como madre pues del pueblo católico. Vamos a escucharle, por favor. Vamos a escuchar ese audio. ¿Sí? Permítame, por favor. Vamos a buscarlo.
Vamos a escuchar al señor Fernando Casanova decirnos lo mismo que dice Luis Toro, prácticamente lo mismo. Escuche y saque usted su conclusión. Allí es donde vamos a llegar a la conclusión que la teología es lo que el hombre piensa acerca de Dios, pero la Biblia es la voluntad de Dios revelada al hombre. Cosas totalmente opuestas, porque la voluntad del hombre quiere sujetar a Dios, a ellos, a ellos. Lo que yo pienso, así creo y así me muero, y pues me vale nada, pero lo que está en la Biblia es la voluntad de Dios dicha o expresada a los hombres para salvación. Escuchemos a Fernando Casanova, es pastor, ahora maestro o profesor de teología en una universidad católica y uno de los grandes apologistas católicos. Escuchémoslo, vamos a escucharlo. Escuchémoslo, por favor. Escuchemos lo que nos dice. Esta riqueza que le falta a muchos de nosotros por descubrir, nos vamos a dar cuenta de que tenemos mucho margen para amar al Señor. Y vamos a aspirar a quererlo todo y a saberlo todo. No nos vamos a conformar con parte de la verdad, con textos aislados o fuera de contexto. Vamos a querer y aspirar, entender y entrar en contacto con toda la palabra de Dios. Avisaba en el programa anterior que íbamos a versar en esta sección sobre María Santísima. Yo descubrí en mi proceso de conversión que el Señor me había entregado al cuidado de su Madre Santísima al pie de la cruz. Le dice al discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y ese discípulo amado nos representa a todos nosotros. Claro, hay personas que les cuesta esto. Una vez más hay que profundizar un poquito en la Escritura. En primer lugar, ese discípulo amado que aparece por primera vez en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, no se menciona nunca por su nombre. Sabemos por la tradición que es Juan. Pero a partir del capítulo 13 de San Juan, cuando aparece ese discípulo amado, no se menciona por su nombre. Se habla de ese discípulo amado como un discípulo ideal, el que ama al Señor. Y en otros textos juánicos, escritos por el apóstol Juan, se habla del verdadero discípulo de Cristo como aquel que ama a Dios y se deja amar por Jesucristo. Ese es el discípulo amado, el que está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive a dejarlo todo por Él. Entonces, ese personaje resulta ser un personaje misterioso, algo simbólico, que nos representa a todos nosotros. Esa es la intención del evangelista, cuando no asigna nombre a ese personaje, aunque sabemos que es el evangelista San Juan, pero no se le asigna nombre por eso, para que nos los podamos aplicar. Recordemos además que estos evangelios fueron escritos para iglesias particulares y fueron escritos como material de instrucción, de catequesis, para que las personas tuvieran un texto fidedigno, autoritativo, revelado, al cual pudiesen referirse para conocer la historia de Jesús y la doctrina de Jesús. Lo que se escribe en el Evangelio no es por casualidad, no es para adornar, no es para cuadrar, no. Lo que se escribe en el Evangelio es para revelarnos verdades profundas e importantes. Entonces, ese discípulo amado somos tú y yo. Tú y yo estuvimos al pie de la cruz, representados por ese discípulo amado. Y el Señor, el jefe, dijo que nosotros debíamos acoger a su Madre Santísima. Y le pidió a su Madre Santísima que nos acogiera a nosotros. Y desde entonces, dice el texto, el discípulo la acogió en su casa. La acogió en su casa. Una interpretación más fidedigna, más apegada a... Bueno,
Creo que con esto es suficiente, y estamos viendo que tanto Luis Toro como el señor, tanto Luis Toro como ese señor Fernando Casanova nos quieren dar a entender que Jesús entregó estos dos señores, pues uno sacerdote, pues de los grandes apologistas de la Iglesia Católica, también teólogo, y este otro señor, Fernando Casanova, teólogo, católico, es pastor cristiano y además profesor de teología en una universidad católica. Ambos nos quieren dar a entender que Jesús entrega, usando términos teológicos, entrega a María como madre de la iglesia. Ambos. Y vemos que usan Biblia, ¿sí? Hijo, eso está en la Biblia. Hijo, he ahí tu madre. Dice que viendo, le dice a Juan, oh madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ambos, viendo a la mujer, viendo a María, le dice, madre, he ahí tu hijo, viendo a Juan. Hijo, he ahí a tu madre. Dice que en ese momento el discípulo la acogió en su casa. Están usando Biblia, ¿sí? Biblia. Pero usan Biblia para confirmar su teología. Escúcheme bien. Usan Biblia para confirmar su teología. ¿Cuál teología? La teología católica que dice que María es madre de la iglesia. María, madre de la iglesia. Para decir o explicar aún mucho más esto, sería necesario, escúcheme bien, amigos católicos, seguidores de Luis Toro y de Fernando Casanova, sería necesario que no solamente se dijese teológicamente o por la tradición, no solamente eso, por la tradición, porque así lo enseña la tradición católica. Sería necesario que en la Biblia estuviese el mandamiento textual, donde el Señor haya mandado a recibir a María como madre de la iglesia, ¿sí? Donde el Señor lo haya mandado. O el mandamiento textual apostólico, donde los apóstoles llamaron a María madre, la madre de la iglesia. ¿Dónde la llamaron? No existe. No existe. Eso solamente está en la tradición católica, en la teología católica, mas no está en lo explícito de Dios, no está en lo implícito de Dios. No. Ustedes toman un texto bíblico para hacer una teología, pero no hay ni un mandamiento de parte del Señor, ni un mandamiento apostólico donde nos diga que el apóstol mandó a la iglesia, o que el Señor, según el apóstol Juan, el Señor le haya entregado a él, en representación de la iglesia, a María como madre. No lo hay. De verdad que no lo hay. Eso es una gran mentira de la tradición o de la teología católica. Que de verdad con estas palabras donde dicen, allí estábamos tú y yo. Allí el Señor nos entregó. Ese discípulo nos representa a nosotros, ¿no? Juan no dijo eso. Juan escribió sus 3 cartas, escribió su evangelio, pero Juan en ningún momento, escúcheme bien, Juan en ningún momento dijo que el Señor le entregó a la iglesia, la cual él representaba, a María como madre. No lo dijo. Ni tampoco el Señor dio mandamiento expreso. Ni tampoco hay un mandamiento apostólico donde se diga, se ordene, se mande a llamar a María madre de la iglesia. No lo hay. No lo hay. Y el mandamiento es séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Permanece para siempre. El Señor dijo, cielo y tierra pasan, pero mis palabras no pasan. Los apóstoles dijeron, ya permanezca la palabra de Cristo en vosotros. Eso lo dijo Pablo.
También dijo Pablo, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. No. Y eso que ustedes dicen que María es madre de la iglesia es pensar más allá de lo que está escrito. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No, en la palabra de Dios no hay un mandamiento, no hay nada expreso que diga que María es madre de la iglesia. Ningún apóstol la llamó madre, ni aun Juan. Ni aun Juan la llamó madre. Ni aun Juan la llamó madre. No, señores. Es mentira. Una total mentira católica argumentar que María es madre de la iglesia. Una total mentira católica. Total. Total mentira de parte de Luis Toro, total mentira de parte del señor Fernando Casanova. Es una total mentira de todo el catolicismo, es una total mentira de los concilios, una total mentira del catecismo, una total mentira de los sacerdotes. O si es verdad, ¿dónde existe el texto bíblico que los apóstoles llamaron a María madre de la iglesia? ¿Dónde existe el mandamiento del Señor donde Él dijo que María era madre de la iglesia? ¿Dónde lo dice? No existe. No existe. Esos son argumentos teológicos, escuche bien, argumentos teológicos con los cuales se quiere engañar al ser humano. Sí, señores, se quiere engañar al ser humano. Se quiere engañar. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Se quiere engañar al ser humano. Bueno, mis hermanos, creo que esto es suficiente. Cuando usted le digan que María es madre de la iglesia, en base a lo dicho por el Señor en la cruz, explíqueles esto. Son argumentos teológicos basados en la tradición, basados en los concilios, basados en el pensamiento humano, mas no hay texto bíblico. No. Porque Juan, escuche bien, usted dígale al amigo católico, mire, ¿dónde dijo Juan que María es madre de la iglesia? ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde hay un mandamiento apostólico donde ellos llamaron a María madre de la iglesia? Mandaron a la iglesia a llamar a María madre de la iglesia. ¿Dónde fue llamada María en la Biblia madre de la iglesia? Que lo muestren. Argumentos teológicos, ¿sí? De la tradición, eso es tradición, mas no argumento bíblico. La iglesia no tiene madre. Mentiras. La iglesia no tiene madre. Juan no representó a la iglesia, no. Eso fue un mandamiento solamente para Juan. Si Juan hubiese representado a la iglesia, Juan mismo hubiese escrito. Y sabemos, hermanos, que tenemos a María por madre. Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, tenemos a María por madre porque el Señor nos la encomendó estando yo en la cruz. Eso lo hubiese escrito Juan. Téngalo por seguro que sí. Él escribió sus 3 cartas, sí, a la iglesia. Escribió su evangelio a la iglesia. Muchos años después de ese acontecimiento. Pero no hay nada escrito. No se pueden amparar en tradiciones, no. Tenemos que ampararnos en la Biblia. Cuando ustedes les digan esto, dígales eso. Muestre usted en la Biblia donde Juan dice que María es madre de la iglesia. Muestre usted en la Biblia donde los apóstoles, ¿sí?, llamaron a María madre de la iglesia para cumplir pues el mandamiento del Señor. ¿Dónde está? Si no está en la Biblia, no lo podemos creer. Bueno, mis hermanos, les recuerdo que tenemos nuestro último libro, En defensa de la unicidad, tomo 1. Tenemos también los libros La unicidad, la única verdad de Dios, y tenemos el libro Catolicismo al descubierto. Estos son los libros, ¿sí? Para que los lleve, usted puede colaborarnos económicamente llevando sus libros, o si lo quiere también hacer, pues regalándonos cualquier donativo para el sostenimiento del canal, puede llamar para pedir sus libros o para dar su donativo, puede llamar al más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745. Allí puede pedir sus libros. Si usted vive en el extranjero, marque este número, más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia,
marque el 318-436-0745 o si vive en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. Llame, pida sus libros en esos números o si desea también, pues, darnos una contribución para el sostenimiento del canal, marque esos números. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión de este su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Por favor, dale un me gusta. Sí, recuerda, este es un canal 100% pentecostal. Dale un me gusta y comparte esta conferencia. Nos vemos, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.